Hola a todos, soy Ola y bienvenidos a Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo. Hoy vamos a ver cómo desmentir la leyenda negra que ha distorsionado la imagen de España tanto en América como en el resto del mundo. Esta narrativa ha oscurecido logros significativos como el mestizaje, la rica herencia cultural, la lengua española y las impresionantes edificaciones que aún perduran en el continente. Divulgadores e historiadores como Juan Miguel Zunzunegui, Marcelo Gullo y José Luis López Linares, entre otros, han trabajado incansablemente para hacer accesible y comprensible la historia de Hispanoamérica, combatiendo la leyenda negra. Así que si quieres vislumbrar la verdad detrás de la leyenda negra y descubrir algo del legado que realmente dejó España en Hispanoamérica, quédate conmigo. Uno de los grandes imperios en América era el de los aztecas, con sede en Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Aunque muchas veces se les ha presentado como una civilización avanzada y pacífica, la realidad era muy diferente. Los aztecas practicaban sacrificios humanos a gran escala. Miles de personas, la mayoría prisioneros de guerra, eran sacrificados anualmente para apaciguar a sus dioses. Este aspecto de la cultura azteca fue uno de los factores que llevaron a otros pueblos indígenas a unirse a los españoles en la conquista de Tenochtitlán, buscando liberarse de la brutalidad azteca, temida en toda la región. Uno de los aspectos más singulares y positivos de la presencia española en América fue el mestizaje. Mientras otros países colonialistas promovían una política de separación racial y aniquilación de las poblaciones indígenas, los españoles buscaron integrar a los pueblos indígenas en la estructura social y económica de los virreinatos. A lo largo de los virreinatos, se produjeron matrimonios mixtos entre españoles e indígenas, dando origen a una sociedad mestiza que se expandió rápidamente. El mestizaje no fue solo biológico, sino también cultural. De esta unión surgió una rica fusión de tradiciones, lenguas, costumbres y creencias que dio lugar a lo que hoy conocemos como la identidad hispanoamericana. Este proceso contribuyó a que, lejos de desaparecer, las culturas indígenas se integraran y enriquecieran el nuevo mundo creado en América. A través del mestizaje, se gestó una sociedad única que no solo fue tolerada, sino promovida por la corona española. Esto no significa que no haya habido abusos, pero la corona española no buscó exterminar ni borrar a los pueblos indígenas, sino incorporarlos en su sistema de virreinatos, dejando un legado duradero en la conformación de las naciones hispanoamericanas. A diferencia de la imagen simplificada de que los españoles solo buscaban saquear riquezas, su legado en América es mucho más complejo. Una de sus principales contribuciones fue la fundación de ciudades que hoy siguen siendo centros culturales, económicos y políticos en Hispanoamérica. Desde la fundación de Ciudad de México sobre las ruinas de Tenochtitlán, hasta ciudades como Lima, Bogotá y Buenos Aires, la presencia española fue clave en la planificación urbana y en la creación de redes comerciales. Las ciudades españolas no solo eran centros administrativos, sino también de conocimiento y cultura. Se construyeron universidades como la de Santo Tomás en Santo Domingo, 1538, o la Universidad de San Marcos en Lima, 1551, que promovían el estudio y la educación. Junto a esto, se erigieron impresionantes catedrales y hospitales, muchos de los cuales siguen siendo parte fundamental del patrimonio cultural de estos países. Además, la infraestructura vial conectaba regiones, permitiendo el comercio y el intercambio cultural entre distintas partes del continente. Los españoles no se limitaron a extraer riquezas, también invirtieron en la creación de una sociedad que, en muchos aspectos, sigue siendo el esqueleto de las naciones modernas. Aunque la leyenda negra pinta a los españoles como tiranos que explotaban sin piedad a los pueblos indígenas, los documentos históricos revelan una imagen más compleja. Los reyes católicos, conscientes de la necesidad de proteger a los habitantes del Nuevo Mundo, promulgaron las leyes de Burgos en 1512. Estas leyes fueron el primer intento en la historia de crear un código legal que protegiera los derechos de los indígenas, prohibiendo su maltrato y estableciendo condiciones para que recibieran un salario justo. Más tarde, en 1542, el emperador Carlos V reforzó estas disposiciones con las leyes nuevas, limitando aún más el poder de los encomenderos y prohibiendo la esclavización de los indígenas. A pesar de que estas leyes no siempre se cumplían a rajatabla, reflejan un intento genuino de la corona por establecer un marco legal que protegiera a los pueblos originarios, algo que no encontramos en otras potencias coloniales de la época. Este sistema legal, aunque imperfecto, fue un avance significativo en la historia de los derechos humanos, y pone de relieve que la corona española tenía la intención de regular y moderar el trato hacia los indígenas, reconociéndolos como súbditos con derechos. Uno de los legados más palpables que dejó España en América es la lengua española, hablada hoy por más de 500 millones de personas en todo el mundo.
Gracias a la expansión del español, se creó una unidad cultural y lingüística que permitió que pueblos de diferentes etnias y orígenes pudieran comunicarse, intercambiar ideas y comerciar entre sí. La religión católica también desempeñó un papel central en este legado. A través de la evangelización, los españoles introdujeron el cristianismo, pero lo hicieron en un proceso de sincretismo, donde elementos de las culturas indígenas se fusionaron con las creencias cristianas. Este sincretismo dio lugar a tradiciones y festividades únicas que siguen siendo pilares culturales en Hispanoamérica, como el Día de los Muertos en México o la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Perú. Además, el arte y la arquitectura españoles dejaron una marca indeleble en el continente. Las catedrales, iglesias y conventos no solo se erigieron como centros religiosos, sino también como símbolos de poder y conocimiento. Ciudades como Cusco, Lima o Puebla cuentan con un rico patrimonio arquitectónico que hoy es patrimonio de la humanidad. Uno de los mitos más persistentes sobre la presencia española en América es el supuesto saqueo desmedido del oro. Si bien es cierto que los españoles se llevaron cantidades importantes de oro y plata, no se llevaron todo. Hay que recordar que Hispanoamérica sigue siendo, hasta hoy, una de las regiones más ricas en recursos minerales del mundo. Gran parte del oro que se extrajo fue utilizado para mejorar los territorios bajo administración española. El oro permitió el desarrollo de las ciudades, la construcción de infraestructura y la financiación de proyectos de evangelización y educación. Además, muchas riquezas no salieron en manos privadas, sino que pasaron al Tesoro Real para financiar proyectos tanto en América como en España, desde la construcción de obras públicas hasta el mantenimiento de las defensas del imperio. Este relato contrasta fuertemente con otras potencias coloniales que sí agotaron los recursos de sus colonias sin apenas dejar estructuras que perduraran en el tiempo. A lo largo de este viaje por la historia, hemos visto cómo España dejó un legado profundamente arraigado en Hispanoamérica, desde la creación de ciudades vibrantes hasta la promoción del mestizaje y la protección legal de los indígenas. Es innegable que la presencia española transformó este continente. No se puede negar que también hubo sombras en esta historia, abusos y errores, pero es importante no juzgar el pasado con los ojos del presente. La historia es compleja, llena de matices, y debemos reconocer tanto lo bueno como lo malo. Lo cierto es que el mestizaje no solo unió razas, sino también corazones y culturas. España no solo llevó oro de estas tierras, sino que dejó un legado cultural, arquitectónico y humano que sigue vivo. El idioma que hablamos, las ciudades que habitamos y las tradiciones que compartimos son testigos de esta herencia. Hoy, hispanoamericanos y españoles compartimos un vínculo que nos une más allá de fronteras, un legado que ha sobrevivido siglos y que sigue siendo motivo de orgullo. Somos herederos de una historia rica y diversa, y juntos hemos construido algo extraordinario, porque lo que somos hoy, lo somos gracias a lo que fuimos. Esa es nuestra verdadera historia. Si te ha gustado este vídeo y te ha ayudado a ver la historia de una forma más completa, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Además, me encantaría leer tus comentarios, así que deja tu opinión abajo. Si quieres que profundicemos en algún tema en particular, dímelo. Gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio de Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo. Subscribe to my channel.